El análisis del desempeño operativo del segundo cuerpo Panzer SS durante el invierno de 1943 no puede iniciarse sin establecer primero el contexto logístico y doctrinal en el que esta unidad operó, porque es precisamente la tensión entre ese contexto y las decisiones que se tomaron sobre el terreno lo que define la singularidad de este episodio dentro de la historia militar del Frente Oriental. A principios de febrero de 1943, el colapso del Sexto Ejército en Stalingrado había dejado una brecha operativa de proporciones críticas en el Frente Sur alemán. El grupo de ejércitos Don, bajo el mando del mariscal de campo Erich von Manstein, enfrentaba una situación en la que las fuerzas soviéticas del frente de Voronezh y el frente suroeste habían penetrado profundamente hacia el oeste, amenazando con alcanzar el río Dnieper y seccionar las líneas de suministro de todo el flanco sur. En ese escenario de desintegración progresiva, el segundo cuerpo Panzer SS representaba uno de los pocos activos de combate con capacidad ofensiva real disponibles en toda la región. Esta circunstancia no era un accidente. La unidad había sido equipada, reorganizada y trasladada al Frente Oriental precisamente para actuar como fuerza de choque en situaciones de crisis, y su composición técnica reflejaba esa concepción doctrinal con una coherencia que pocas unidades del ejército alemán podían igualar en ese momento de la guerra. La decisión que el general de las Waffen-SS Paul Hauser tomó en torno al 15 de febrero de 1943, cuando ordenó la retirada del segundo cuerpo Panzer SS de la ciudad de Kharkov en defianza directa de las órdenes de Adolf Hitler, es frecuentemente presentada como un acto de insubordinación excepcional. Desde una perspectiva de análisis operativo, sin embargo, la lectura más precisa es diferente. Hauser ejecutó una evaluación de viabilidad táctica que sus superiores en Berlín no podían realizar con la misma calidad de información. La orden de Hitler de convertir Kharkov en una fortaleza a defender hasta el último hombre partía de una concepción política de las ciudades como símbolos, no de una evaluación de la capacidad de sostenimiento logístico de las unidades en el terreno. El segundo cuerpo Panzer SS, en ese momento, estaba siendo envuelto por fuerzas soviéticas que avanzaban por el norte y el noreste de la ciudad. Las líneas de suministro estaban siendo cortadas progresivamente, y la posibilidad de un cerco completo, en condiciones en las que el barro del deshielo comenzaba a dificultar cualquier movimiento motorizado por las rutas secundarias, convertía la defensa estática en una ecuación de pérdida de activo sin beneficio operativo compensatorio. Hauser, cuya formación militar era sólida y cuya comprensión de la doctrina de guerra de movimiento alemana era funcional, calculó que el valor del cuerpo como instrumento de contraataque superaba con creces el valor simbólico de mantener la ciudad por unos días adicionales antes del cerco inevitable. La orden de retirada fue, en términos estrictamente operativos, la decisión correcta, y los eventos posteriores la validaron de manera contundente. Para comprender por qué el segundo cuerpo Panzer SS pudo ejecutar lo que vino después, es necesario detenerse en su composición técnica con cierto nivel de detalle, porque la ventaja operativa de esta unidad no residía en un elemento singular, sino en la integración funcional de varios sistemas que, combinados, producían una capacidad de combate cualitativamente diferente a la de las divisiones de infantería estándar que conformaban la mayor parte del ejército alemán en el Frente Oriental. El cuerpo estaba compuesto por 3 divisiones: la primera división Panzer Leibstandarte, la segunda división Panzer Das Reich y la tercera división Panzer Totenkopf. Cada una de estas divisiones tenía una estructura orgánica que incluía regimientos de infantería mecanizada transportados en semiorugas,
un regimiento de Panzer con tanques medios Panzer IV en sus variantes de largo alcance, artillería autopropulsada, unidades de ingenieros equipados para operaciones de asalto y unidades de reconocimiento motorizado. Pero el elemento técnico que dotaba al cuerpo de una capacidad de penetración cualitativamente superior era la presencia de batallones de tanques pesados equipados con el Panzerkampfwagen 6 Tiger I, cuya dotación de blindaje frontal y armamento principal permitía enfrentarse con los tanques soviéticos T-34 en condiciones de superioridad técnica a distancias medias y largas, rompiendo la paridad relativa que el T-34 había logrado contra los tanques medios alemanes desde su introducción masiva en 1941 y 1942. El Tiger I era, en términos de rendimiento técnico puro, un sistema de armas con ventajas significativas en potencia de fuego y protección, pero con limitaciones igualmente significativas en movilidad y autonomía mecánica. El frío intenso del invierno ucraniano afectaba el rendimiento de sus sistemas de arranque, y los motores requerían procedimientos especiales de calentamiento antes de entrar en operación. El consumo de combustible era elevado, lo que imponía restricciones sobre la distancia operativa de cada avance antes de necesitar reabastecimiento. Estos factores obligaban a un planeamiento logístico muy preciso si se quería emplear al Tiger como instrumento de penetración profunda en lugar de limitarlo a funciones defensivas o de apoyo local. La ventaja del segundo cuerpo Panzer SSS en este aspecto era la existencia de estructuras de suministro dedicadas y una cadena de mantenimiento técnico especializado que, aunque nunca suficiente para eliminar el problema mecánico completamente, era superior a la que cualquier unidad de línea podía esperar. Esta capacidad de sostener la operatividad del material pesado durante una campaña ofensiva en condiciones de invierno avanzado fue uno de los factores que determinaron la eficacia del contraataque posterior. El otro componente técnico de importancia crítica era el sistema de comunicaciones. Las divisiones del segundo cuerpo Panzer SS operaban con una red de radio que permitía la coordinación en tiempo real entre elementos de armas combinadas, lo que en el contexto del Frente Oriental de 1943 representaba una ventaja doctrinal sustancial. El ejército soviético, en ese período, todavía dependía en gran medida de comunicaciones por línea y de órdenes transmitidas a través de mensajeros, lo que introducía latencias significativas en el ciclo de toma de decisiones tácticas. La capacidad alemana de coordinar el movimiento de tanques, infantería y artillería en tiempo real, ajustando la dirección del ataque en función de la resistencia encontrada, sin necesidad de detener la operación para esperar confirmaciones por cadena de mando, producía un ritmo operativo que las fuerzas defensoras encontraban sistemáticamente difícil de anticipar y contrarrestar. Este principio, que la doctrina alemana denominaba Auftragstaktik o táctica de misión, otorgaba a los comandantes de nivel batallón y compañía la autoridad para adaptar la ejecución de sus órdenes a las condiciones del terreno sin requerir aprobación superior para cada ajuste menor, lo que aceleraba el ciclo de decisión de manera sustancial en comparación con ejércitos con estructuras de mando más centralizadas. Una vez fuera de Yarkov, el segundo cuerpo Panzer SS se reorganizó en el área al sur y suroeste de la ciudad, en condiciones en las que el barro del inicio del deshielo alternaba con períodos de frío intenso que endurecían el suelo lo suficiente para permitir el movimiento de vehículos pesados, pero que afectaban la disponibilidad de los sistemas de armas más exigentes mecánicamente.
La reorganización no fue un proceso caótico. La capacidad administrativa de las divisiones SSS para recuperar y reparar material averiado, redistribuir munición y combustible, y reorganizar los elementos de combate en nuevas agrupaciones tácticas fue en sí misma una demostración de eficiencia operativa que merece análisis independiente. El tiempo transcurrido entre la evacuación de Járkov y el inicio del contraataque fue relativamente breve, lo que indica que la capacidad de sostenimiento interno de las divisiones era suficiente para absorber las pérdidas acumuladas y generar nuevamente una masa de combate operacional sin requerir un periodo prolongado de reconstitución. El plan de contraataque que Manstein había concebido a nivel de grupo de ejércitos era geométricamente elegante en su lógica operativa. En lugar de intentar detener el avance soviético a lo largo de toda la línea mediante defensa lineal, lo que habría distribuido la masa de combate disponible de forma ineficiente, la concepción era permitir que las fuerzas soviéticas del frente suroeste continuaran avanzando hacia el oeste, extendiendo sus líneas de suministro más allá de su capacidad de sostenimiento, y entonces golpear los flancos de la penetración con fuerzas concentradas para cortar las líneas de comunicación y destruir las unidades avanzadas por aislamiento. El segundo cuerpo Panzer SS era el instrumento principal de esta maniobra en el sector norte de la operación, con la misión de actuar contra el flanco derecho de las fuerzas soviéticas que habían avanzado hacia Pavlograd y amenazaban el Dnieper. La primera división Panzer SS Leibstandarte y la segunda división Panzer SS Das Reich operaron en la fase inicial del contraataque como el elemento de ruptura, avanzando desde el suroeste con el objetivo de alcanzar la retaguardia de las columnas soviéticas antes de que éstas pudieran reagruparse en defensa. La velocidad de penetración lograda en esta fase fue operativamente significativa. Las columnas de avance de la Leibstandarte y Das Reich avanzaron a través de terreno que el frío había consolidado lo suficiente para permitir el movimiento de los semiorugas y los vehículos de ruedas de las unidades de apoyo, pero que presentaba dificultades para los tanques más pesados en determinados sectores donde el suelo permanecía blando bajo una capa superficial helada. Los comandantes de batallón ajustaron las rutas de avance en tiempo real para evitar los sectores de suelo inestable, manteniendo el ritmo de avance sin detener la operación para esperar órdenes de nivel superior. Este es un ejemplo concreto de cómo la autonomía de mando a nivel táctico producía resultados operativos que una estructura de mando más centralizada habría comprometido con latencias de decisión. Las unidades de reconocimiento motorizadas que precedían a las columnas principales identificaban los puntos de resistencia y los sectores de terreno problemático con suficiente anticipación para que los comandantes de los elementos de combate pudieran seleccionar rutas alternativas o preparar acciones de supresión antes de comprometer la masa principal del avance. La tercera división Panzer SS Totenkopf operó durante esta fase en una función inicialmente diferente. Mientras la Leibstandarte y Das Reich avanzaban hacia el noreste contra las unidades soviéticas del frente suroeste, la Totenkopf cubrió el flanco occidental del cuerpo, protegiéndolo de contraataques y manteniendo la integridad del corredor por el que se canalizaban las líneas de suministro del cuerpo. Esta distribución de funciones entre las tres divisiones refleja una comprensión operativa madura de los principios de masa y economía de fuerza. La concentración del poder de ataque en el eje principal del avance no implicaba descuidar la vulnerabilidad de los flancos, sino asignar la función de protección de flancos a la unidad con la capacidad necesaria para mantener la cohesión del dispositivo sin comprometer el ritmo del avance principal.
La coordinación entre las tres divisiones durante esta fase no fue perfecta, y hubo momentos en que los intervalos entre unidades superaron los límites de apoyo mutuo efectivo, pero la capacidad de comunicación por radio permitió que los problemas de coordinación se identificaran y corrigieran con una velocidad que habría sido imposible con medios de comunicación más lentos. La destrucción de las unidades del Grupo de Ejércitos Móvil Soviético, en particular del 6 Ejército de la Guardia y elementos del 1 Ejército Blindado de la Guardia, fue el resultado de la convergencia de las columnas del segundo Cuerpo Panzer SS con las del primer Cuerpo Panzer del cuarto Ejército Panzer, que avanzaba desde el sur. La maniobra de doble envolvimiento que esta convergencia produjo no fue un movimiento perfectamente sincronizado en tiempo real. Las condiciones del terreno y la resistencia variable encontrada en los distintos ejes produjeron disparidades en el ritmo de avance que obligaron a ajustes continuos, lo que permitió que la maniobra mantuviera su coherencia operativa a pesar de estas disparidades. Fue la claridad del objetivo asignado a cada elemento y la capacidad de los comandantes de nivel divisional y de cuerpo para comunicarse directamente y coordinar ajustes sin necesidad de elevar cada decisión a niveles superiores de mando. El resultado operativo de esta fase del contraataque fue la destrucción como fuerza organizada de varios cuerpos soviéticos que habían avanzado demasiado lejos de sus bases de suministro. Las unidades que no fueron destruidas en el cerco se retiraron hacia el norte y el este en condiciones de severo desorden, abandonando una cantidad significativa de material pesado y vehículos que no podían ser evacuados en las condiciones del terreno. La brecha operativa que la penetración soviética había abierto en el frente sur alemán fue cerrada, y las condiciones estaban creadas para la siguiente fase de la operación, el reingreso a Yarkov. La decisión de retomar Yarkov no era militarmente indispensable en términos operativos puros, pero tenía un peso estratégico que Manstein y el alto mando reconocían. La ciudad era el mayor centro industrial y de comunicaciones del este de Ucrania, y su recuperación consolidaría la línea del frente del grupo de ejércitos de una manera que sería difícil de desestabilizar antes del inicio de la temporada de barro que suspendería las operaciones a gran escala. La misión fue asignada al segundo Cuerpo Panzer SS, que se reorganizó para el ataque desde el sur y el oeste. El método empleado para el reingreso a la ciudad es técnicamente instructivo, porque ilustra cómo las unidades de armas combinadas de las divisiones SS habían desarrollado una capacidad de combate urbano que era producto de su estructura orgánica y de su doctrina de empleo, más que de un entrenamiento especializado en este tipo de operaciones. El combate urbano impone condicionantes técnicos radicalmente diferentes a los del combate en terreno abierto. La visibilidad reducida elimina la ventaja de alcance del armamento pesado y nivela parcialmente la disparidad en potencia de fuego entre atacante y defensor. La fragmentación del espacio en bloques, edificios y habitaciones crea innumerables puntos de resistencia que deben ser neutralizados individualmente, lo que consume tiempo y munición de manera acelerada. La dificultad de coordinar el movimiento de tanques e infantería en el interior de una ciudad es significativamente mayor que en campo abierto, porque las calles canalizan el movimiento y crean vulnerabilidades predecibles que un defensor competente puede explotar con eficacia. Todos estos factores tendían a favorecer al defensor y a ralentizar el ritmo operativo del atacante. La respuesta del segundo Cuerpo Panzer SS a estos condicionantes fue la organización de grupos de asalto combinados a nivel compañía y batallón.
Cada grupo de asalto integraba infantería mecanizada como elemento principal de movimiento y limpieza de posiciones, con tanques asignados en apoyo directo, cuya función no era la penetración, sino la supresión de puntos de resistencia identificados por la infantería. Las unidades de ingenieros con cargas explosivas y lanzallamas proporcionaban la capacidad de neutralizar posiciones fuertemente consolidadas sin necesidad de comprometer al tanque o a la infantería en un asalto frontal de alto costo. La artillería autopropulsada se empleó en tiro directo contra edificios que servían como puntos de apoyo defensivos, eliminando estructuras completas cuando la neutralización individual de cada posición en su interior habría resultado prohibitivamente costosa en tiempo y munición. Este conjunto de capacidades integradas a nivel táctico producía una eficiencia de limpieza por bloque que, si bien nunca rápida en términos absolutos, era suficientemente sostenida para mantener el impulso del avance sin permitir que el defensor se reorganizara y contraatacara. La primera división Panzer SS Leibstandarte avanzó por el sector sur de la ciudad, mientras la segunda división Panzer SS Das Reich presionaba desde el oeste. La tercera división Panzer SS Totenkopf, que había completado su función de cobertura de flancos en la fase anterior, fue introducida para cerrar el acceso norte a la ciudad e interceptar los refuerzos y suministros soviéticos. La convergencia de los tres elementos sobre el centro de la ciudad creó una presión multidireccional que el defensor no pudo compensar con contraataques locales. Cada vez que se concentraban reservas para detener el avance en un sector, los otros sectores aceleraban su penetración. La flexibilidad operativa que el sistema de comunicaciones del cuerpo permitía fue determinante en esta fase. La información sobre la resistencia encontrada en cada sector se transmitía en tiempo real al cuartel general del cuerpo, lo que permitía a Hauser y su Estado Mayor redirigir el esfuerzo principal hacia los sectores de menor resistencia sin esperar el ciclo de informes formales que habría introducido latencias inaceptables en el proceso de toma de decisiones. Para el 15 de marzo de 1943, el segundo cuerpo Panzer SS había completado la limpieza de Kharkov. La operación total, desde la evacuación de la ciudad hasta su recuperación, había durado aproximadamente 4 semanas, durante las cuales el cuerpo había ejecutado una retirada táctica, una reorganización logística, un contraataque de destrucción en terreno abierto y una operación de combate urbano. Este encadenamiento de fases operativas cualitativamente diferentes, ejecutado bajo presión logística y en condiciones de invierno avanzado, en proceso de transición hacia el deshielo, con la carga mecánica adicional que este proceso imponía sobre el material pesado, es el argumento técnico central para considerar esta campaña como el ejercicio de mayor eficiencia operativa de las divisiones Waffen-SS durante toda la guerra. La evaluación técnica final de este despliegue debe distinguir entre lo que fue producto de la calidad de la unidad y lo que fue producto de circunstancias favorables que no se reproducirían en operaciones posteriores. El segundo cuerpo Panzer SS operó en febrero y marzo de 1943 con una dotación de material que no volvería a ser igualada en los años siguientes. Los batallones Tiger estaban en sus números de efectivos más altos. La infantería mecanizada tenía sus semiorugas operativos en una proporción relativamente alta y las reservas de combustible y munición, aunque tensas, eran suficientes para sostener operaciones ofensivas continuas. A partir de la batalla de Kursk en julio de 1943, el desgaste acumulado en material y personal comenzaría un proceso de degradación que nunca sería completamente revertido por las reposiciones recibidas.
La capacidad de armas combinadas que el cuerpo demostró en el invierno de 1943 requería no solo la presencia del equipo adecuado, sino la existencia de personal con la experiencia y el entrenamiento para emplearlo de manera integrada, y ese capital humano se erosionaría progresivamente en las campañas defensivas de 1943, 1944 y 1945. Lo que la campaña de Járkov demuestra desde una perspectiva de doctrina militar es que la concentración de fuerza en el punto de decisión, combinada con la autonomía de mando a nivel táctico y la capacidad de comunicación en tiempo real, puede producir resultados operativos que superan lo que los números brutos de la ecuación de combate sugieren. El segundo cuerpo Panzer SS no era numéricamente superior a las fuerzas soviéticas que derrotó. Era cualitativamente diferente en su capacidad de integrar sistemas de armas, procesar información táctica y adaptar el esfuerzo en tiempo real. Esta diferencia cualitativa fue suficiente para inclinar la balanza en unas condiciones operativas en las que las fuerzas soviéticas habían extendido sus líneas más allá de su capacidad de sostenimiento. En condiciones diferentes, con fuerzas soviéticas mejor abastecidas y con líneas de comunicación intactas, el mismo nivel de calidad táctica habría producido resultados considerablemente más modestos. El cenit táctico que este episodio representa no es, por tanto, una demostración de invulnerabilidad operativa, sino de la eficiencia máxima posible de una doctrina de guerra de movimiento ejecutada en el momento y lugar precisos en que sus ventajas podían materializarse con mayor claridad.